Y así preparados espiritualmente vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy a invitarles a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, versículo 15. Vamos a buscar unas palabras de Jesús que son muy conocidas. Encontramos una ordenanza del Señor para su iglesia. Y dice la Biblia en Marcos, capítulo número 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El mensaje de esta mañana se titula: hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Muchas veces nosotros incumplimos la orden del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura porque no vemos grandes resultados inmediatamente. Pero de esta manera descuidamos nuestra verdadera tarea, que consiste en predicar el Evangelio, no en convertir a las personas. Hay una ilustración que realmente refleja esto que acabamos de decir, y es el momento en el cual Dios llamó a un hombre y le dijo: mira, quiero que empujes esta pesada piedra. Y el hombre comenzó a empujar una pesada piedra con toda su fuerza, y él vio que la piedra no se movía. Y este hombre se desanimó, se desalentó y se sentó y dejó de empujar la piedra. Y Dios le llamó y le dijo: ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? Que no estás empujando la piedra. Y él dijo: Señor, lo que sucede es que la piedra no se mueve. Y Dios le dijo: yo no te he dicho que la mueva, el que la va a mover soy yo. O sea, el trabajo del ser humano era simplemente empujar. Y aprendemos algo importante para nuestra vida: el ser humano hace lo posible, lo imposible lo hace Dios. Nosotros como seres humanos hemos sido llamados por Dios para predicar el Evangelio. Aquí en este pasaje de Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesucristo no únicamente le está dirigiendo sus palabras a los apóstoles, sino que es un mandato, es una ordenanza para la iglesia de todos los tiempos, de todo lugar, de todas las épocas. No importa los dones, los talentos que tengamos, cada cristiano debe de compartir el Evangelio con las personas a su alrededor. Mientras vamos por el mundo, prediquemos el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es una buena noticia. Es la noticia más maravillosa que se pueda compartir con la gente a nuestro alrededor. Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, que Él ha muerto por nuestros pecados, que nosotros los seres humanos hemos quebrantado la ley de Dios, hemos ofendido a Dios, pero Dios en la persona de su Hijo nos extiende el perdón. Y nosotros por nuestros pecados merecíamos la muerte, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y ese sacrificio es efectivo en aquella persona que decide creer, que decide arreglar sus cuentas con Dios. Pero el mensaje que debemos proclamar es ese, y se resume en una palabra: el Evangelio. Hay un texto paralelo a este, y les invito a buscarlo en Hechos capítulo número 1. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo 8 y 9, el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, a sus seguidores, a su iglesia, a ser sus testigos. Miren cómo dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjense, hermanos, que el mandato de Jesús es que seamos sus testigos. Él no dice que seamos sus abogados. El abogado es la persona que tiene la tarea de convencer a la gente,
de mostrar pruebas y de convencer a toda costa a la gente que tiene a su alrededor. Pero el testigo simplemente dice lo que ha visto, lo que ha oído, lo que sabe, cuenta su experiencia. Y eso lo llevaron a cabo los discípulos. Ellos fueron testigos de Cristo por diferentes partes del mundo. Por ejemplo, si meditamos en la primera carta de Juan, en primera de Juan, capítulo número 1, versículo 1 y 2, vamos a ver cómo Juan comienza esta epístola, que comienza esta carta precisamente testificando de Cristo. Miren qué bonito cómo empieza primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está escribiendo como un testigo ocular de la vida de Jesús, alguien que tuvo el gran privilegio de caminar con Jesús durante todo su ministerio aquí en la tierra. 3 años y medio Juan estuvo con Jesús, y él está hablando de lo que él vio, de lo que él oyó, de lo que palparon sus manos, y eso es testificar. Y precisamente a eso hemos sido llamados cada uno de nosotros, a testificar. No tenemos que convencer, no somos abogados, simplemente somos testigos, y podemos decir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ahora, esta tarea de testificar no es una tarea fácil, pero es la que más placer produce en el corazón humano y también en el corazón de Dios. Vamos a verlo en el Salmo 126. En el Salmo 126 nos habla de que el Evangelio no es una tarea fácil, pero es una tarea que produce regocijo en el alma humana. Dice así el Salmo 126, los versículos 5 y 6. Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñó sobre la parábola del sembrador, hablando de aquella persona que portaba la semilla del Evangelio y que la llevaba y la regaba en los diferentes terrenos de este mundo? Entonces está aquí ahora hablando este pasaje de un agricultor, alguien que pasa mucho trabajo labrando la tierra para sembrar la semilla, que soporta el calor abrasador del día, que está allí con mucho esfuerzo, planta la semilla con lágrimas, con dolor, con tristeza, trabaja duro la tierra. Pero qué regocijo después, cuando al final él recoge la cosecha. Qué regocijo, qué alegría. Dice el final: mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando guarda el trigo allí en el granero, cuando tiene todo guardado, almacenado, lo que pudo recoger del fruto de la tierra. Cuando se sienta uno a la mesa y ve allí el plato de alimentos que uno mismo labró la tierra. Y así pasa con el Evangelio. Cuando tratamos con una vida de una persona que llevaba una vida desordenada, vivía de espaldas a Dios, una vida en la miseria, sin Dios, sin esperanza en este mundo, y tratamos con esa persona, y llega el momento en el cual esa persona arregla sus cuentas con Dios, esa persona comienza a caminar con Dios, Dios obra el nuevo nacimiento en ella, pasa a ser un ciudadano celestial, y vemos a la persona siendo completamente otro dentro de la sociedad, y eso produce alegría a nuestro corazón, porque como seres humanos, aunque no hicimos la obra, pero fuimos un instrumento, fuimos una herramienta por donde Dios tocó una vida, por donde Dios convirtió una familia. Pero no únicamente la predicación del Evangelio trae regocijo al corazón humano, sino también al corazón de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 para ver esta verdad. Cómo Dios se regocija cuando ve un alma que viene a su presencia y arregla sus cuentas con Dios. En Lucas capítulo 15 encontramos una historia fascinante.
Jesús está enseñando a una gran multitud de personas, y entre las personas que tiene delante han venido escribas, han venido fariseos, pero la Biblia también dice que han venido publicanos y pecadores para oírle. Y ahora Jesús comienza a hablarles acerca del amor de Dios por un ser humano que está perdido, que está sin esperanza, que está sin Dios, que está dando una vida bien diferente a lo que Dios espera de él. Y Jesús hace la historia de un hombre que tiene 100 ovejas. Un hombre tiene 100 ovejas, pero hay una que se separa del rebaño y se va y se pierde. Y ese hombre deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, la trae al rebaño y reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y ahora Jesús, teniendo esas personas delante, Jesús les explica el propósito para el cual él usó esa parábola. Dice ahí Lucas capítulo 15 versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús está diciendo que el cielo se pone de fiesta cuando una persona decide arreglar sus cuentas con Dios. Cuando una persona voltea nuevamente su rostro a Dios, se humilla ante Dios, reconoce que es pecador y reconoce que solamente a través de Jesús puede ir a los brazos de amor del Padre. Ahora Jesús, teniendo delante esas personas, Jesús narra otra historia y cuenta la historia de una mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, y una moneda un día se le cae dentro de la casa y la mujer no encuentra la moneda, pero enciende la lámpara, barre la casa y encuentra la dracma, encuentra la moneda, y va y reúne a sus amigas y a sus vecinas y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Y ahora Jesús, teniendo delante a esas personas, les cuenta el propósito por el cual narra esta parábola. Y dice el versículo 10, Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El cielo se pone de fiesta, los ángeles se gozan, se alegran, el corazón de Dios se regocija cuando un ser humano en cualquier lugar del mundo decide entregar su vida a Cristo, decide abrir su corazón para Dios. Y Jesús después, en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, Jesús, teniendo delante las mismas personas, le narra una de las parábolas más preciosas de la Biblia, la parábola del hijo pródigo. Aquel padre de familia que tenía 2 hijos, y el menor viene ante el padre y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre le repartió los bienes, y el hijo menor, un día juntándolo todo, se vendió toda su propiedad, se echó el dinero en el bolsillo y se fue a una provincia apartada, y allí vivió perdidamente y desperdició todos los bienes de su padre. Y dice la Biblia que vino una gran hambre en aquella ciudad y alguien lo contrató para cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre aún de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice que un día él volvió en sí. Dice ahí Lucas capítulo 15 versículo 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré y iré a mi padre. Y este joven se levantó, fue al padre, y el padre estaba esperando. El padre le abrazó, le reconoció nuevamente como su hijo e hizo una fiesta. Termina el pasaje de Lucas 15 con una fiesta. Lucas 15:32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le dice el padre al hijo mayor. Hermanos, en cada una de las parábolas termina siempre con una fiesta. Jesús nos está diciendo que el reino de los cielos se pone de fiesta cuando una persona arregla sus cuentas con Dios. Entonces, prediquemos el evangelio, que por nuestra causa el reino de los cielos esté siempre de fiesta. Regocijemos el corazón de Dios. Ese es el deseo de Dios, que nosotros trabajemos para que el reino de los cielos esté de fiesta. Vamos a ver en esta mañana algunos ejemplos de hombres piadosos que predicaron el evangelio, o que ellos obedecieron a Dios e hicieron su parte.
El primer ejemplo vamos a tomarlo en la vida de Noé. El domingo pasado hablábamos un poco acerca de la vida de Noé y todos sabemos mucho acerca de la vida de Noé. Voy a invitarles a buscar Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo 5. Vamos a ver cómo la Biblia nos dice que Noé fue un pregonero de justicia. Dice así la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vamos a quedarnos con este dato que es el que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Noé fue un pregonero de justicia. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 20. Dice así Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué quiero decirles? Noé, un hombre que fue pregonero de justicia, un hombre que predicó a su generación, su mensaje únicamente llegó a pocas personas, 7 personas más, 8 personas en total. ¿Y quiénes eran? Sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa, y él hacía el número 8. Hablando en los términos de hoy en día, la iglesia de Noé estaba compuesta por 8 personas. 8 personas simplemente se salvaron del juicio de Dios en los días de Noé cuando vino el diluvio. Tenemos el ejemplo también de Lot. Dice ahí en Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, Lot fue un hombre con un alma justa, fue un hombre que marcó la diferencia, pero fue un hombre que vivió un momento en la historia en la cual su ciudad, Sodoma, estaba involucrada en el pecado, hundida en el pecado y en la miseria, viviendo de espaldas a Dios. Y tanto Sodoma como Gomorra, ya el clamor contra Dios había llegado hasta la presencia de Dios, y Dios iba a enviar su juicio contra esas ciudades. Y vamos a seguir la historia en Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo número 19, los versículos del 12 al 14. Han venido 2 ángeles, 2 varones han venido a la ciudad de Sodoma para destruir esas ciudades, y se encuentran con el justo Lot, y Lot les hospedó. Y ahora estos hombres, son 2 ángeles, le declaran a Lot lo que van a hacer, que los juicios de Dios vienen. Y dice así, Génesis 19, versículos 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Es decir, Lot les habló a sus yernos, Lot probablemente le habló a más personas, y la gente rechazó el mensaje de Lot. Todos sabemos el final de la historia. Lot solamente tuvo influencia con su mensaje en sus 2 hijas, porque aún su esposa murió en el camino.
Ella murió en el intento, murió en el camino. Y solamente de estas ciudades se salvó Lot y sus 2 hijas. Hablando en los términos de hoy en día, en la iglesia de Lot solamente había 3 personas. Podemos también tomar el ejemplo de Moisés, uno de los líderes más grandes que ha pasado por la tierra. Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel e introducirlo en la tierra prometida. Y Moisés sacó alrededor de 2 millones de personas en total, salieron de Egipto e iban hacia la tierra prometida. Pero el mismo Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Y todos los hombres mayores de 20 años hacia arriba que salieron de Egipto, todos esos hombres, que eran miles de hombres que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, esos miles de hombres de 20 años hacia arriba, todos ellos murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Y estamos hablando de uno de los líderes más grandes de la historia, un hombre que hablaba cara a cara con Dios, un hombre con una relación personal con Dios, que oía la voz de Dios, que recibió directamente de Dios los mandamientos y luego él lo enseñaba al pueblo. Y solamente en esos hombres de 20 años hacia arriba tuvo influencia en 2 personas. Vamos a verlo en el libro de Números, capítulo 32. Libro de Números, capítulo 32. Números, capítulo 32. Los versículos 10 al 13. Números capítulo 32, versículos 10 al 13. Dice: Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, y fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Es decir, que Moisés, de 20 años arriba, en todos esos hombres que salieron de Egipto, solamente tuvo influencia en 2. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, el teólogo más grande de la historia. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, un hombre que fundó iglesias en diferentes partes del mundo. Fue usado por Dios para un gran avivamiento. El propio Jesús se le apareció en el camino a Damasco, con una relación personal con Dios. Y mucha gente rechazó el mensaje de los labios del mejor predicador, de los labios del teólogo más grande de todos los tiempos. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Atenas? Que ellos estaban adorando todos los dioses, e incluso había un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo comienza a predicarles y comienza a hablarles, y cuando les habló acerca de la resurrección y que les presentó el evangelio, esa gente, la mayoría, algunos sí creyeron, pero la mayoría le dijeron: bueno, ya te volveremos a llamar en otra ocasión. O sea, rechazaron su mensaje. El apóstol Pablo en una ocasión estaba preso en Cesarea, y allí él presentó el evangelio para el rey Agripa y para Berenice. Y Pablo comienza a hablarles largamente acerca del evangelio, comienza a hablarles acerca de quién era él antes de ser cristiano, cómo perseguía a la iglesia, cómo se encontró con Cristo en el camino, cómo comenzó a predicar el evangelio por diferentes partes del mundo. Y al final, después de haberle presentado el evangelio, el rey Agripa le dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, que hubieron muchas personas que rechazaron su mensaje. Tenemos el ejemplo de Jesús, el propio Jesús, el Hijo de Dios. También grandes multitudes rechazaron su mensaje. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, Juan capítulo número 6, Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículos 66 al 71. Evangelio según San Juan, capítulo número 6, los versículos del 66 al 71.
dicen así. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Al propio Jesús le rechazaron, grandes multitudes dejó de seguirle. Cuando Jesús estaba hablándoles acerca del reino de los cielos, y entre sus 12 amigos más íntimos, o sea, entre el grupo más íntimo, entre los 12, uno nunca fue un convertido. Judas nunca se convirtió al Señor. Judas nunca le dijo a Cristo Señor, sino que se refería a Él como maestro. Le seguía por un interés. Judas nunca nació de nuevo. Mírenlo en el Evangelio de Juan capítulo 12. Miren el Evangelio de Juan capítulo número 12, del versículo 3 al versículo 6. Dice así Juan capítulo 12, versículo 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Suena esto muy espiritual, suena como un buen cristiano, un hombre de muy buen corazón, pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué estaba pensando así? ¿Qué le motivaba? Dice el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Lamentablemente Judas seguía a Jesús por un interés. Judas seguía a Jesús como quien dice, si este llega a ser el rey de los judíos, yo puedo ser primer ministro, o puedo ser un ministro dentro de la nación. Si yo puedo manejar todo el tesoro de la nación, pues tengo más posibilidades de hacerme rico. Entonces seguía a Jesús por un interés, pero no seguía a Jesús como el Hijo de Dios, el que nos salva de nuestros pecados, el que vino para darnos vida y vida en abundancia. Judas nunca se convirtió. Dice Mateo 13:22, solamente escúchenlo, cuando Jesús está enseñando sobre la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, versículo 22, Jesús dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es decir, en el corazón de Judas no había espacio para Jesús. En el corazón de Judas estaba lleno de el yo, estaba lleno del amor al dinero, no había espacio para Jesús. Y ahí la semilla no puede nacer, la semilla del Evangelio no puede germinar. Hermanos, Judas tenía al mejor pastor, Judas tenía el mejor líder, el mejor maestro, al más sabio, el mejor amigo, y Judas tristemente se perdió. Nosotros debemos hacer nuestra parte que es predicar el Evangelio, que es compartir el mensaje de salvación con las personas que nos rodean. Una pregunta para reflexionar: ¿cómo evaluaríamos nosotros el ministerio de Noé, de Lot, de Moisés, de Pablo, de Jesús, de éxito o de fracaso? Ya que ellos tuvieron impacto en muy pocas personas, ¿cómo evaluaríamos nosotros esos ministerios? ¿De éxito o de fracaso? Pues tendríamos que evaluarlo de éxito, porque ellos hicieron su parte, ellos obedecieron a Dios, ellos cumplieron el mandato de Dios. Y puede ser, y ahora voy a hablar humanamente, y puede ser que ellos estén ahora caminando por el cielo con alguna pequeña nostalgia en su corazón
de las personas que pudieron haber alcanzado por el Evangelio y ellos lo rechazaron. Pero no tienen ningún remordimiento de conciencia, porque ellos hicieron su parte. Ellos le hablaron a la gente y la gente tristemente rechazó el mensaje de salvación. El mandato de Jesús para su iglesia es predicar el Evangelio. Charles Spurgeon, al que todos llaman el príncipe de los predicadores, él dijo: si Dios te ha llamado para predicar el Evangelio, no te rebajes por el mundo para convertirte en un rey. O sea que la tarea más honrosa, la tarea más urgente, la tarea más importante que tenemos sobre nuestros hombros es predicar el Evangelio. Es una tarea que repercute para la eternidad. Todas las obras que hace el ser humano aquí en esta tierra son pasajeras, todo será destruido. La Biblia lo dice en 2 de Pedro 3:10, que todo esto a lo cual el ser humano está dirigiendo su atención será destruido, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero cuando el Señor nos usa para ser un canal de bendición, por donde una vida se reconcilia con Dios, es un trabajo para siempre, para toda la eternidad, porque esa persona estará toda la eternidad con el Señor. Entonces, es el trabajo más importante. Nosotros, casi todos nosotros sabemos un versículo de memoria, y un versículo que usamos mucho, la primera parte, y es 1 de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos gusta que nos digan todo eso, que son beneficios que vienen a nuestra vida como consecuencia del sacrificio de Jesús. Pero los grandes beneficios traen también grandes responsabilidades. Somos todo eso, pero dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que cada uno de nosotros tiene el compromiso ante Dios, la responsabilidad ante Dios, y Él un día nos va a pedir cuenta de predicar el Evangelio, de hablarle a la gente de acerca del Señor y Salvador Jesucristo. Miren, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 1, y miren qué bonito este pasaje de la Escritura. En 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 18, dice así. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que la rechazan. Dice ahí el versículo 21, 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el modo, ese es el medio que Dios ha establecido para que la gente le conozca, para que la gente sea salva, por medio de la locura de la predicación del mensaje de la cruz, del mensaje que trae vida y esperanza, el mensaje del Evangelio. En Romanos capítulo 10, si quieren nada más lo escuchan, en Romanos capítulo 10 aparece una pregunta que debe llevarnos a nosotros a reflexionar en esta mañana. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 11 al 17. Dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nadie predica, ¿cómo la gente va a oír el Evangelio? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya el Señor de la iglesia nos ha enviado, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos el poder de convertir a nadie, pero la palabra de Dios sí. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios sí tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios sí tiene el poder de producir la vida, el nuevo nacimiento. Recuerden que cuando Dios creó el universo, Él dijo: sea la luz, y con el poder de su palabra el mundo fue hecho. Entonces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, entonces eso tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento. Es el mensaje de la cruz. Si estamos aquí hoy y somos salvos, fue porque alguien un día nos habló del Evangelio. Nosotros creímos y el Señor obró el nuevo nacimiento en nosotros. Tengamos presente que 12 hombres sin títulos universitarios, sin recursos económicos, sin transporte de aviones, como decíamos hace un momento, sin la comunicación del internet, sin libertad, porque ellos vivían bajo el yugo del poder romano, predicando un mensaje diferente a los sacerdotes de su nación. Ellos influenciaron positivamente y enormemente el mundo de su época con el mensaje de la cruz. Estos 12 hombres cambiaron el mundo, cambiaron la historia. 12 hombres que le creyeron a Dios y que comenzaron por diferentes partes del mundo a cumplir el mandato del Señor de predicar el Evangelio. El mundo occidental le debe gran parte de su desarrollo al mensaje de la cruz. El mundo occidental está hoy en decadencia porque la iglesia ha dejado de predicar el mensaje de la cruz, y en lugar del mensaje de la cruz, hoy en día se predica de milagros, hoy en día se predica de sanidades, de prosperidad, de liberalidad, de feminismo, se predica de agua, de la unción, pero ya no se predica el mensaje de la cruz. Hermanos, a modo de conclusión, muchas personas no creerán nuestro mensaje. Pasó con Noé, pasó con Lot, pasó con Moisés, pasó con el apóstol Pablo, pero algunos sí creerán. Por compasión a esos que sí creerán, prediquemos el mensaje. Prediquemos el mensaje de la cruz, prediquemos el Evangelio. Hagamos nuestra parte.